En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a este estudio bíblico y a este su programa Viva y Eficaz. Como usted sabe, estamos estudiando el Evangelio según el apóstol Juan. Y estamos en el capítulo 5, donde Cristo está manifestando por medio de sus palabras y sus enseñanzas que Él es Dios, que Él es divino, que Él fue enviado por el Padre, que Él y el Padre tienen la misma autoridad y que todo lo que Cristo hizo, todas las obras, todas las enseñanzas, todo lo que Jesús manifestó, lo hacía el Padre juntamente con Él. Él estaba sujeto al Padre como ser humano por cuanto Él tomó la forma de hombre. Siendo Él en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como para hacerse la vida más fácil, sino que actuó como ser humano, pero Él era divino. Él no pecó nunca, no se halló engaño en su boca. Él es el Hijo de Dios, el Dios mismo, que descendió de su trono del cielo, se humanó, se humilló a sí mismo y tomó forma humana, y estando en condición humana, se sujetó en todo a la voluntad del Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso en el versículo 24, amados hermanos y amigos que me escuchan y que estamos estudiando este libro, el Señor dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Analizando esta última frase, ha pasado de muerte a vida. Es en el momento de creer, amados hermanos. Debemos de poner atención a cada palabra que el Señor enseña y pronuncia y que está escrita en este libro que nosotros llamamos la Biblia. No podemos poner en tela de duda a las palabras del Señor, porque Él nunca dijo una mentira. Las palabras de Cristo son palabras verdaderas. Si usted lee la Biblia y encuentra una contradicción, el Señor no se contradice. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Dios no miente, Él es perfecto. Jamás ha dicho una mentira y jamás se contradice, porque Él es perfecto en verdad y en fidelidad. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz y es perfecta y permanece para siempre. Entonces, cuando Él dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, debemos de entender que desde el momento en que recibimos a Cristo, tenemos vida, no una vida temporal. La vida eterna no es temporal, la vida eterna es eterna, es infinita. Entonces, el Señor dice que nos ha dado vida, no una vida como la de los seres humanos, que es temporal. El hombre nace, crece, se reproduce y cuando ya llega a cierta edad muere. Algunos ni siquiera llegan a viejos, algunos mueren incluso dentro del vientre de su madre. Unos mueren siendo infantes o niños, otros mueren siendo adolescentes o adultos y otros mueren siendo ancianos. Esa vida no es eterna, es vida
finita, vida temporal. Pero cuando Cristo habla de creer en Él, de arrepentirnos de nuestros pecados y confiar plenamente nuestra vida en Él, Él dice que nos da vida eterna, no temporal. Ahora, ¿cuándo da esa vida eterna? Bueno, la da el Señor en el momento en que creemos. Porque el Señor dice, el que oye mi palabra, ¿usted oyó la palabra del Evangelio? Muy bien. Creyó en Cristo y cree en mí, dice el Señor. Bueno, usted hizo esas dos cosas. Oyó y creyó. Esas son la obligación, podríamos decirlo así, del ser humano. El ser humano tiene como condicionante oír el Evangelio y creer en Jesucristo, porque el Evangelio habla de Jesucristo, de su vida, de sus enseñanzas y sobre todo habla de su muerte expiatoria, habla de su redención y liberación que hizo a favor del ser humano en la cruz. Entonces, usted tiene que oír, poner atención al mensaje del Evangelio y creer en Cristo. Entonces la promesa del Señor o lo que el Señor hace es darnos vida eterna. Vida eterna, no vida temporal. Los que no tienen a Cristo tienen vida temporal. Y es más, espiritualmente están muertos en sus delitos y en sus pecados. Y luego enfatiza, no vendrá ya más a condenación. Hay una tendencia malsana, no la entiendo, quizás por ignorancia, existe esa tendencia entre los miembros de la iglesia, o sea, en el pueblo de Dios. Bueno, si el Señor me ha dado a mí y a usted vida eterna, es lógico que no vendremos a condenación. Alguien podría decir, bueno, me ha dado vida eterna. ¿Podría yo perder esa vida eterna? Parece ser que el Señor se adelanta a esa objeción nuestra. Más bien no es una objeción, es una obsesión de estar creyendo de que la obra de Cristo no es perfecta y que algo tenemos que hacer nosotros para obtener la vida eterna. Pero Cristo dice, si oye mi palabra, si cree en mí, entonces va a tener vida eterna. Yo le voy a dar vida eterna. Y para adelantarse a nuestra obsesión o error de creer que la vida eterna no es eterna, entonces él enfatiza y dice, y no vendrá a condenación. Y vuelve a repetir, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo es que pasamos de muerte a vida? De muerte espiritual a vida eterna. ¿Cuándo es que se realiza eso? Es en el momento en que usted escuchó el Evangelio y creyó en Cristo. No es que va a tener vida eterna allá al fin de su vida temporal, en esta vida o en este tiempo. No, es en el momento, si usted ha creído en Cristo, usted tiene la vida eterna. Usted no vendrá ya más a condenación. ¿Por qué? ¿Por qué no va a venir a condenación? Porque lo que condena al hombre es su pecado, sus pecados. Eso es lo que condena al ser humano. Si el pecado no hubiera entrado al principio por Adán y Eva, entonces Adán y Eva hubieran tenido hijos eternos y viviéramos en un mundo de seres humanos eternos que no pecan, que somos perfectos moralmente y que no morimos. Pero a causa del pecado,
vino la muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos son los que mueren. Todos están bajo condenación. Cristo vino a resolver el problema del pecado y el Señor ahora nos concede la vida eterna. Y enfatiza, para que no tengamos dudas, enfatiza, no vendrá más a condenación, no vendrá a condenación. Eso es lo que enfatiza el Señor. Y vuelve a enfatizar positivamente, mas ha pasado de muerte a vida, de muerte espiritual a vida, pero no una vida temporal, es una vida eterna. Yo he venido, dijo el Señor, mucho más adelante, en el capítulo 10 de este mismo libro, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ha pasado de muerte a vida. Y luego el Señor está hablando respecto a los que tenemos vida eterna, a los que hemos pasado de muerte espiritual a vida eterna. Luego el Señor habla de que no vendremos a condenación. El Señor no termina ahí su argumento, su pensamiento. Continúa más adelante dándonos esa seguridad de la salvación. Verso 25. De cierto os digo. Vuelve a repetir la palabra de cierto. Algo así. Es importante, pongan atención a esta verdad irrefutable. Es como un dogma lo que yo les voy a decir. Es algo que no puede contradecirse porque proviene de la verdad personificada, que es Cristo mismo quien está hablando en ese momento. Está hablándole a los judíos, está hablándole a los incrédulos, a los que no creen que Jesús es el Mesías y es divino. Está hablando a aquellos que creen que Jesús no tiene la autoridad, que no es Dios. Dicen que querían matarlo porque se hacía igual a Dios. Entonces dice, de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Viene todos los que han creído. ¿Usted ha creído, hermano y hermana? ¿Usted ha escuchado el Evangelio con atención? ¿Usted recibió a Cristo en su propia vida como el Señor y el Salvador? Usted tiene vida, pero no vida temporal. Usted tiene vida eterna. Usted no va a pasar, no va a experimentar la condenación, sino que más bien ha pasado de muerte espiritual a vida eterna, ¿verdad? Él dice, mas ha pasado de muerte a vida. Ya tenemos esa vida. Esa vida eterna ya nos la concedió el Señor en el mismo momento que creímos en Cristo. Cuando creímos en Cristo se produjo en nosotros una regeneración que Cristo le llama nuevo nacimiento. Ahora hemos entrado al reino de Dios, vemos el reino de Dios o lo comprendemos y somos ciudadanos del reino y tenemos vida eterna. Y el Señor enfatiza que todos nosotros los que tenemos la vida eterna vamos a resucitar. El Señor dice, ustedes físicamente van a morir. Aún Cristo físicamente murió porque dio su vida por nosotros.
Pero así como Cristo resucitó dando una muestra de su poder y de su deidad, así también nosotros que hemos recibido vida eterna por creer en Cristo, vamos a resucitar. De cierto digo, viene la hora y ahora es, o sea, ya estamos en ese tiempo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuándo es que vamos a oír la voz del Hijo de Dios? En Tesalonicenses 4 se dan detalles de cómo vamos a oír la voz del Hijo de Dios. El Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo oirán la voz del Hijo de Dios. Él dará la orden para que los cuerpos nuestros, que ya están convertidos en polvo, se levanten. ¿Va? Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y tendremos cuerpos glorificados y nos iremos al encuentro del Señor y estaremos con el Señor para siempre. Entonces viene la hora, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren van a vivir. Él viene primero por su iglesia. Se enfatiza que los que murieron en Cristo, en la fe de Jesucristo, oiremos la voz del Señor y nuestros cuerpos serán levantados, glorificados y estaremos con el Señor para siempre. Porque el Padre tiene vida en sí mismo y también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Está hablando de que Dios es eterno. Él siempre ha tenido vida en sí mismo. Dios siempre ha existido. El concepto de eternidad es bien difícil que lo captemos, porque nosotros desde que nacimos sabemos que hubo un tiempo de nuestra existencia y al morir físicamente habrá también terminado esa vida física que obtuvimos en el nacimiento físico. Y es bien difícil captar el concepto, la idea de la eternidad. Dios no ha tenido principio ni va a tener fin. Él lo declara en estas palabras: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Está diciendo que Él es eterno. Él no ha tenido principio ni tendrá fin. Entonces, cuando está hablando de la vida eterna que nos otorga, Él nos otorga precisamente esa vida eterna. No moriremos jamás, sino que el Señor completará el ser humano en la resurrección y estaremos con el Señor para siempre. Entonces los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán, porque el Padre tiene vida en sí mismo. Él puede otorgarnos esa vida eterna. Él puede darnos esa vida eterna. Él ciertamente nos ha dado ya esa vida eterna. No dude de su salvación. No vendrá ya más a condenación. Son las palabras verdaderas de Jesucristo. Continuaremos hablando de esto el día de mañana. Lo espero mañana. Dios le bendiga a usted y a toda su familia, a todos los suyos. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.